Buenas, buenas, probando, 1, 2, 3, llevaba ya 3 días sin subir vídeo, creo que era necesario pues al menos subir uno para demostrar que sigo vivo, porque si os digo la verdad, estoy súper out de las redes sociales. O sea, cuando tienes que encontrar una fase de tu vida o una etapa donde tienes que focalizarte mucho, las redes sociales es la mayor distracción que vas a encontrar, porque siempre diremos, no, pero si mirar el Instagram son 5 o 10 minutos. No, esto es lo que tú crees. Tú vas con la percepción de que vas a tardar 5 o 10 minutos en mirar Instagram, pero luego estás media hora porque siempre hay cosas que querrás ver. Pensad que las redes sociales están hechas para que tú pierdas tiempo y pensad que se pasan el día testeando nuevas funciones de Instagram para que la gente pase más y más tiempo. Entonces está hecho para que pierdas mucho tiempo. Entonces cuando tienes que realmente focalizarte en un proyecto, que es justamente el momento de mi vida que estoy ahora mismo, y también a nivel personal se vienen cambios, esto lo que provoca es que no puedo tener distracciones. Si tengo distracciones me muero porque me quitará mucho tiempo de poder dedicarlo a otras cosas. Y de hecho ahora mismo voy a tener un viaje de una semana y tengo aquí ya todos los vídeos que de preparar, ¿vale? Van a ser vídeos rollo comparativas de monedas, van a ser pues reflexiones. Realmente estoy preparando un contenido que creo que puede ser bastante interesante y así lo tendréis a lo largo de toda la semana, por si en el viaje no quiero subir un vídeo, pues porque quiero desconectar o porque no tengo las herramientas suficientes. ¿Dónde me voy de viaje? Me voy a Bulgaria, ¿vale? Y también me iré a Rumanía. Primero Rumanía y luego Bulgaria. Entonces va a ser un viaje de desconexión. No me preguntéis por qué voy a ir ahí, simplemente porque me apetecía pues ir sobre todo a países algo distintos a los que suelo ir, que puede ser la parte de Europa, pero más de Reino Unido, bueno, Reino Unido ya sabéis cómo está, pero Francia, todo España, que si Portugal, que si Italia. Quería ir un poquito más por esa zona de países y bueno, creo que también pues vamos a aprender bastante. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar de Bitcoin. Hablaremos en mensual, hablaremos en semanal y hablaremos en diario. Y luego lo que haremos, o podremos empezar realmente hablando de la posible alt season que se está acercando. Estamos viendo que Bitcoin sube, pero vemos que muchas altcoins ya han caído demasiado y parece ser que de alguna forma deberían de empezar a recuperar ese terreno perdido contra Bitcoin, ¿vale? Muchas monedas están empezando a encontrar suelos, empiezan a las medias móviles a cruzarse, estos son buenas indicaciones, y creo que estamos en el punto donde se puede llegar a pensar de que al menos tiene una cierta fuerza alcista el mercado cripto restando Bitcoin. De hecho, vamos a verlo en el gráfico, os quería comentar lo que estáis viendo a continuación. Y bueno, pues este sería el gráfico de, como veis, Crypto Total Market Cap Exclude BTC. Es decir, el mercado, el valor que tiene el mercado cripto sin contar Bitcoin, pues está en este gráfico. Lo podemos ver en TradingView sin ningún tipo de problema. Ponéis Total Chu, ¿vale? Y os saldrá. Entonces, lo más importante es saber que al final el mercado cripto siempre ha funcionado pues por una dominancia de Bitcoin, una dominancia de las altcoins de mayor capitalización, luego las de menor, y esto se va como turnando, hay un ciclo, y normalmente cuando las altcoins han tocado fondo, porque muchas las han tocado, luego tenemos una recuperación. Al final las altcoins son buenos proyectos. Es como si tú me dices, es que Atom, Phantom, AVAX no son proyectos serios y que realmente no tienen esa oportunidad de crecer. Al contrario, la van a tener. Lo que pasa es que las condiciones de mercado y los ciclos provocan que muchas monedas no puedan desencadenar ese movimiento alcista que muchos estamos esperando y que no tiene nada que ver con el proyecto en sí, porque AVAX, estando más arriba o más abajo, sigue siendo el mismo proyecto. Normalmente suelen ser el mismo proyecto y lo que hace la gente es especular mucho con el precio de estas monedas. Es por eso que ahora mismo el valor total del cripto market cap, ¿vale? Vemos que estaba en una tendencia muy bajista. De hecho, habíamos pasado de 1.7 trillones a 1 trillón prácticamente. Una caída en torno a un 49% del total, es bastante. Y siempre estamos creando pues esos mínimos y máximos decrecientes. Es la primera indicación a pensar de que realmente es una tendencia bajista, porque cuando ya los mínimos no son decrecientes, al igual que los máximos, empezamos a hacer crecientes, ahí es donde ya vemos una clara intención, o al menos una reversión o una posible reversión del precio, ¿ok? Entonces, vemos esta tendencia bajista, con una diagonal bajista que se respeta, tenemos un toque, tenemos dos toques y tenemos tres toques. El tercer toque es significante, porque lo tenemos justamente en torno a este toque de aquí y también a este toque de aquí. Entonces,
ese nivel de los 1.50 más o menos ya se ha tratado en diferentes ocasiones. Al final es un rango, no lo toméis como una línea horizontal, es una zona. Entonces cuando aquí realmente tuvimos este retesteo y tuvimos la caída, aquí ya era un punto de inflexión. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues un precio que siempre ha funcionado por debajo de la media móvil diaria de 20, pero que en ocasiones ha intentado romper la de 50. ¿Qué pasa? Pues al igual que con Bitcoin, las medias móviles dictaminan muchas veces la dirección del precio. Cuando tenemos el cruce de la media móvil rápida, que es la de 20, con la lenta, que es la de 50, al menos es un punto de inflexión. Hay mucha gente que opera en base a cruces de medias móviles, entonces ahí podremos ver si realmente el precio ya se puede dar la vuelta o no. Igualmente esto no es el precio de ninguna, esto es el precio del mercado en general de todas las altcoins, y pensad que ahora mismo, pues después de varias semanas, en total un periodo de 131 días, la tendencia ha sido bajista y por primera vez parece ser que optamos para romper esta diagonal bajista, esta zona de resistencia. También estamos rompiendo, o superando mejor dicho, el máximo anterior, que fue a finales de este mes de febrero, por lo que podríamos llegar a optar a buscar esa zona al menos de los 1.17 trillones. A partir de aquí no sería una subida muy importante, pero pensad que ya romperíamos el máximo, sobre todo anterior, porque este ya sería el anterior, pues este sería justamente el anterior, y sobre todo estaríamos rompiendo esta media móvil de 200. Una media móvil de 200 que aquí pues ha respetado, aquí no se llegó a respetar del todo, porque al final también había mucha volatilidad, las condiciones de mercado no acompañaban, pero ya veis que aquí sí que se respetó bastante. Entonces, cuando ya hemos visto dos toques, el hecho de romper esta zona y poder retestearla, aunque nos pasemos un poquito de largo, imaginaos que la media móvil sube por aquí y el precio se pasa de frenada, pero volvemos a recuperar, sería una indicación esta de mucha fortaleza en las altcoins. Esto significaría que subirían. También quiero recalcar que puede ser que Bitcoin suba y las altcoins suban. No tiene por qué Bitcoin subir y las altcoins mantenerse al menos en un rango lateral. Pero sí que es cierto que tenemos un suelo importante, que son los 936 billones, donde el precio se ha mantenido muy bien y parece ser que ahora mismo teníamos esta diagonal algo más acelerada, ¿vale? Que finalmente pues se ha roto. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es luchar para mantenernos por encima de esta diagonal bajista. Esto significa que si finalmente conseguimos ya entrar en esta dinámica algo más alcista, al menos podemos subir un 16%, que son bastantes millones de dólares. Y a partir de aquí, pues empezar a especular de que algunas monedas puedan coger ese terreno perdido que habían tenido. Y también pensad que muchas monedas van a tener cambios de ciclo, es decir, monedas que a lo mejor optaban para tener una tendencia alcista en los próximos años, a lo mejor han hecho movimientos que a los inversores no les ha interesado, y esto lo que ha podido provocar es que el precio pues vaya más hacia abajo que hacia arriba. Y esto pasa con muchos proyectos que antes estaban arriba y ahora mismo ya no están ni en el top 10, incluso ni en el top 20. Entonces, vamos a hablar de Bitcoin ahora mismo. Vamos a hablar de Bitcoin, creo que es importante. Vamos a empezar a hablar de gráfico mensual muy rápidamente, donde ya veis que lo que os comentaba, ¿no? Correcciones en ABC. Es decir, tenemos el impulso y muchas veces el impulso, cuando finaliza, hace la corrección. Luego de esta corrección puede hacer pues pi y subir, pero muchas veces hace corrección en ABC. ¿Qué es ABC? Pues hace el primer movimiento de la corrección, que es A, B y C, y a partir de aquí lo que hace es subir, ¿vale? ¿Dónde sube? En el final de la corrección, o sea, de la parte C, que sería esta. Esto sería la A, esto sería la B y esto sería la C. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es el impulso, es una corrección en A, B y C. Entonces, cosas que me gustan, me gusta ver que se están manteniendo los máximos crecientes, mínimos crecientes, se mantiene por encima de la media móvil de 20 semanal, que cuanto menos es significante, y a partir de aquí, pues sí que es cierto que veníamos con una caída importante, pero mirad aquí cómo nos recuperamos del precio tras una caída muy fuerte en un mismo mes. De hecho, en este mes, ¿cuánto caímos? Caímos aproximadamente un 35%, es bastante, solo en un mes con Bitcoin. Y en este caso hemos necesitado un total de 3 velas para movernos prácticamente lo mismo que nos movimos en el mes de mayo de 2021. Entonces, ya veis que no hay tanta fuerza bajista, sino que ya se reparte en meses.
y esto de alguna forma nos indica menos fortaleza bajista. De hecho, podemos tener pues una desaceleración. De momento, si este mes ya empezamos a romper pues ese nivel importante de los 46.000, sería una muy buena noticia, pero igualmente con 2 velas mensuales de desaceleración podríamos optar a tener ya una tercera vela, al menos la del mes de abril, para empezar a optar a subir el precio y escalar al menos por encima de los 46.000. Para nada tendremos una recuperación tan rápida, o al menos bajo mi criterio, sino que necesitaremos algo más de desarrollo, sobre todo ver cómo afrontamos ese nivel de los 46.000 dólares. Creo que es muy importante y creo que todo el mundo pues lo tiene bastante en cuenta. Entonces, en gráfico semanal estamos empezando la semana. Ya os comenté que teniendo 2 velas bastante bajistas de reversión, todo el mundo estaría esperando una tendencia bajista de nuevo, y al final lo que hace el mercado es jugar con las masas, es decir, ir con la contrariedad. Entonces, si hemos visto al final que el precio no ha caído, sino que estamos subiendo, cuidado, porque en cualquier momento también podríamos tener una sacudida del precio para también frenar esas esperanzas alcistas. Pero ya veis que justamente en este entorno de aquí, vamos a cambiar esto, ¿vale? Vimos cómo el precio pues venía cayendo, pero ya bastante desacelerado. Tuvimos una entrada de liquidez y el precio subió directamente. Entonces creo que aquí va a pasar algo parecido. Tenemos un movimiento lateral, algo bastante choppy. Es decir, realmente tenemos muchas mechas, mucha volatilidad, pero no se encuentra cómodo el precio. Y estamos viendo cómo las medias móviles están empezando a cruzar. Hace mucho tiempo que las medias móviles, tanto la de 20 como la de 50 semanal, no se cruzan. De hecho, tendríamos que tirar mucho hacia atrás. Podríamos buscar que es que incluso el gráfico ni nos lo indica, porque no hay margen, ¿no? Al menos en este par de Binance. Pero sí que es cierto que siempre se ha mantenido pues bastante separado el precio. Entonces, si no conseguimos romper, realmente lo que te va a indicar es que la media rápida va a pasar por la lenta y al final pues entraremos en una tendencia bajista. A nivel fundamental, a nivel macro, no nos indica que vayamos a entrar en una etapa bajista para Bitcoin, ni mucho menos, pero podemos optar a tener una corrección algo más agresiva, acabar de limpiar, y cuando ya pase también el conflicto entre Ucrania y Rusia, que va a llevar pues unas consecuencias importantes, a partir de aquí ya podremos ver que realmente el precio empieza a recuperar el terreno perdido de que tendríamos que haber recuperado a lo mejor semanas anteriores o incluso meses anteriores. Entonces, si vamos también al gráfico diario, esto que os quería enseñar, lo enseñé en Trading Lab justamente ayer, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que el mercado es fractal y muchas veces los movimientos se repiten. Entonces, cuando tenemos la caída tan importante, que al final pues creo que este movimiento de caída y este movimiento de caída es bastante parecido, es importante que sepáis, ¿vale?, que tuvimos un total de 63 días en rango lateral antes de explotar el precio, y luego tuvimos pues ese impulso, esa corrección y ya la subida permanente. Entonces, ahora mismo nos quedan aún, pues al menos, si hoy estamos a 22, pues mañana 23, nos quedan un total de 2 días para ver qué pasa con el gráfico, pero pensad que después de estos 2 días fue cuando Bitcoin empezó a recuperar terreno perdido. Esto no quita de que tengamos que ver el mismo gráfico, ni mucho menos. Al final el mercado es fractal, el mercado a veces se suele repetir, pero no tiene que ir exacto y encima con el día. Pero más o menos nos da una orientación de que después de todo este tramo de corrección tuvimos pues ese impulso alcista. Entonces, de alguna forma, en un periodo de 2 semanas deberíamos de ver pues una dirección del precio clara, ¿vale?, tanto alcista como bajista. Si no conseguimos romper los 46k, realmente ya será un grave problema, porque después de la debilidad del precio por esta zona, si no entramos con mucho volumen y con fuerza, esto lo que va a provocar es que aquí se rechace mucho el precio y finalmente sea más fácil caer que subir. Pero atentos, porque como el mercado siempre juega a la contraria, si rechazamos este nivel de aquí y parece ser que nos vamos a caer, no descartéis que tengamos una ruptura al día siguiente con mucha fuerza, ¿vale? Siempre vamos a optar a buscar lo que la gente menos va a pensar. O sea, si tú vas a pensar una cosa, intenta pensar justamente lo contrario. Por eso siempre jugamos con diferentes escenarios y también con las medias móviles, con indicadores,
con Fibonacci, con muchas herramientas que nos permiten de alguna forma pues orientarnos hacia qué dirección el precio va a tomar. También es importante que en diario, ya os comenté que yo no hubiese optado a pensar en una tendencia alcista, al menos a corto plazo, con Bitcoin, hasta que viésemos esas rupturas de las medias móviles diarias, la de 20 y la de 50. Y de hecho lo llevo diciendo desde hacía mucho tiempo. No, toda esta caída de aquí pues tuvimos pues bastante suerte porque pudimos mantener pues la liquidez hasta a lo mejor zonas de este rango, porque ahora mismo comprar sí que me interesaría, pero no me hubiese interesado comprar en esta zona donde prácticamente las medias móviles se estaban súper separando. Entonces, ahora mismo, viendo que aquí realmente tuvimos un punto de inflexión y que estamos por encima de los 40.000, que creo que es la zona casi intermedia entre los 60 y los 30, estamos ahí más o menos, creo que ahora mismo mantener este nivel es importante. Y si os fijáis, tras ese impulso que tuvimos, ¿vale? El primer impulso, segundo impulso, la corrección donde nos llevó a esos 40k, es decir, es una zona importante donde también marcamos esta gran caída que nos llevó a los 40k, hacer un toque y recuperar el precio. Aquí también un toque, aquí ya visteis que tras la ruptura de este nivel, luego volvió a entrar justamente en este rango que son entre los 46.000 y los 40k, por lo que si no perdemos los 40k y rompemos con fuerza los 46k, podríamos ya realmente optar a tener un retesteo y volver a subir con esa tendencia alcista al menos hasta los 50k. Tendremos que ir por zonas psicológicas de los 30, de los 20, de los 40, de los 50, de los 60, porque el mercado funciona así, al menos para Bitcoin. Mucha gente pues tiene las órdenes de compra en torno a esas zonas, al igual que las zonas de venta. Ahí es donde veremos realmente cuál es más el interés alcista o el interés bajista. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, pues ponérmela aquí abajo en los comentarios. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.